Hola compañeros, somos Dayana Vanessa Marín y César Ruiz Lotero. Hoy vamos a presentar la teoría de los sistemas. Esperamos disfruten mucho la presentación. Se conoce como teoría de sistemas o teoría general de sistemas al estudio de los sistemas en general. Pues para entender mejor, primero les hablaremos qué es un sistema. Un sistema es un conjunto ordenado de elementos que interaccionan entre sí, o sea, es el conjunto de unidades recíprocamente relacionadas para el logro de un objetivo opuesto. El objetivo es la razón de ser del sistema. En consecuencia de esto, pues podemos afirmar que los objetivos constituyen el factor que integran todas las partes del sistema. De esta manera, el objetivo de este sistema es que quiere representar a cada organización de una forma comprensiva y objetiva. En este caso, cabe resaltar que la alteración o cambio de alguna de sus partes puede perjudicar a las demás. La complejidad del sistema depende de la cantidad de elementos y componentes que lo constituyen, también de la cantidad y relaciones que existen entre ellos. Todos los sistemas están conformados por sistemas de menor proporción. A estos se le denominan subsistemas, los cuales a su vez se integran por más y más sistemas sucesivamente. Un ejemplo de esto, ya poniéndolo más en el ámbito administrativo, es que imaginémonos una empresa, ¿cierto? Cierta empresa está dirigida por un jefe y como en toda empresa tienen subordinados o sublíderes que llevan un mejor control en las actividades que se hacen en ella. Estas personas tienen al mando al resto de colaboradores. Todas estas personas componen la empresa. En este caso lo llamaremos sistema. Ninguna operación puede llevarse a cabo si existe la ausencia de alguna de estos elementos importantes, o sea, de estas personas. La aspiración del sistema es identificar los diversos elementos y tendencias identificables y reconocibles de los sistemas, o sea, de cualquier entidad claramente definida, cuyas partes presentan interrelaciones o interdependencias y cuya suma es mayor que la suma de sus partes. La teoría general de sistemas nos afirma que las propiedades de los sistemas no pueden separar sus elementos, ya que la comprensión de un sistema se da solo cuando se estudia globalmente, o sea, en conjunto, involucrando todas las interdependencias de sus partes. El autor de esta teoría fue Carl Ludwig von Bertalanffy. Pero, ¿quién era este personaje? Fue un biólogo y filósofo austriaco, reconocido fundamentalmente por su teoría de sistemas. Nació en Viena el 19 de septiembre de 1901, murió en Buffalo, Nueva York, el 12 de junio de 1972. Estudió Historia del Arte, Filosofía y Biología en la Universidad de Innsbruck, donde además finalizó el doctorado en 1926 leyendo su tesis doctoral sobre la psicofísica, y Gustav Fechner en 1939 trabajó como profesor dando clases de biología teórica en la Universidad de Alberta en Edmonton, Canadá. Desde el principio, la teoría de sistemas se integró rápidamente en la teoría administrativa y se penetró más especialmente en los últimos tiempos por estas razones muy fundamentales. La primera de estas razones es que debido a la necesidad de sintetizar e integrar más las teorías que la precedieron, cuando ésta se aplicó fue llevándola con éxito, aún más cuando se le aplicaron las ciencias del comportamiento al estudio de la organización. La segunda es que la cibernética, o sea, la ciencia de la comunicación y el control, en este caso pues sería una máquina que al igual comprende varios procesos, y la tecnología informática, o sea, ya sean los computadores, tablets,
tableros digitales, plataformas que trajeron inmensas posibilidades de desarrollo y operación de las ideas, mucho más en las empresas fabriles, operaciones comerciales y la banca que convergían hacia una teoría de sistemas aplicada a la administración. La tercera razón es que la estadounidense Mary Parker Follett utilizó esta teoría para refutar numerosas perspectivas de la administración clásica. Desde entonces, la comprensión de las empresas y organizaciones como sistemas describibles no ha cesado. La teoría general de los sistemas tiene las siguientes características. La entropía puede tener varios significados de acuerdo al campo en que se use. En la administración se entiende como la medida del desorden de un sistema. En el mundo empresarial, la entropía en muchas organizaciones es patente, sobresaliendo el desorden y el caos por toda la organización. La única manera de controlar la entropía en una organización es querer hacerlo y asignar los recursos para hacerlo. Algunos ejemplos de entropía son la ruptura de un plato. Si entendemos el plato como un sistema ordenado y equilibrado, veremos que su fragmentación en pedazos es un suceso natural, temporal, que puede ser repetido con otro plato diferente. La homeostasis es la tendencia a resistir cambios con el fin de mantener un ambiente interno estable y relativamente constante. En administración podemos afirmar que una empresa se comporta de forma homeostática, ya que debe cambiar su conducta cada vez que se presenten nuevas modalidades en el mercado con el fin de mantener su cuota de mercado y seguir dentro de la competición. Un ejemplo de homeostasis es lo que estamos viviendo actualmente, cuando muchas empresas han tenido que rediseñar su forma de hacer mercadeo, su forma de subsistir y su forma de sobrevivir ante la crisis. Sinergia procede de un vocablo griego que significa cooperación. El concepto es utilizado para nombrar a la acción de dos o más causas que generan un efecto superior al que se conseguiría con la suma de los efectos individuales. En pocas palabras, es un trabajo en grupo. Esto es importante ya que la organización se conforma por todas las personas que están en ella y al trabajar en grupo podemos sacar la organización adelante. Si una parte del grupo o del sistema falla, toda la organización va a fallar. Bueno, y nos preguntamos cómo funciona un sistema. Aclaremos que las cosas o partes que componen el sistema no se refiere solo al campo físico, sino más bien en el ámbito funcional. De este modo, pues las cosas o partes pasan a ser funciones básicas realizadas ya por el sistema. Una de las partes que componen el sistema son las entradas. Estas son los ingresos del sistema. Pueden ser recursos materiales, recursos humanos o información. Las entradas constituyen la fuerza de arranque que suministra al sistema sus necesidades operativas, o sea, es lo que ingresa a él. En pocas palabras serían los materiales, insumos, financiamiento e incluso la legislación. Sigue el proceso. Esto es lo que transforma una entrada en salida y viceversa, lo cual puede ser una máquina, un individuo, una computadora, un químico o una tarea realizada por un miembro de la organización. Para ser más específica, es como el proceso mediante el cual un colaborador opera una máquina para elaborar ciertos productos. Cabe aclarar que la teoría de los sistemas no solo abarca las funciones de una empresa, sino también el aspecto de lo que hacemos en la vida cotidiana. Ya en cuestión más de empresa, el colaborador utilizará los elementos entrantes y los procesará de tal forma que obtengas una salida. La salida de los sistemas son los resultados que se obtienen al procesar las entradas.
Al igual que las entradas, estas pueden ser adaptables a la forma del producto, servicio, información, personal. En este caso sería un producto. En pocas palabras, las salidas son la culminación de la entrada que fue procesada y para que el sistema tiene como objetivo. Las salidas dejan el sistema luego de ser transformadas o utilizadas por él. Por otro lado, tenemos el ambiente del sistema. Es el conjunto de cosas o fenómenos exteriores, no de la empresa, el cual lo afectan poniéndole unas restricciones, barreras o incluso facilitando su funcionamiento. Además, el ambiente intercambia con el sistema materia prima, energía o información. Cabe resaltar que un sistema siempre estará relacionado con el sistema que lo rodea, formando entre los dos un sistema muchísimo más grande. La retroalimentación, o también conocido como feedback, se produce cuando la salida del sistema o sus influencias en el ambiente vuelven a ingresar al sistema como recursos o información. Un ejemplo de ello, pues sería que un producto fue vendido y las ganancias que nos generó cierto producto vuelven para retroalimentar el sistema con más materia prima, contratación de nuevo personal, mantenimiento de maquinarias, pago de nóminas, etc. Existen dos tipos de sistemas. Está el sistema abierto, que son los que están en constante intercambio de información y energía con el ambiente o con su entorno, proporcionando y recibiendo información. Por ejemplo, las empresas, ya que desarrollan actividades que culminan con la entrega de bienes o servicios. Por otro lado, tenemos el sistema cerrado, que es donde no hay interacción con el entorno, ni de energía, ni de información. Un ejemplo de esto podría ser una silla. Una silla no necesita de nadie para cumplir su función. Cabe resaltar que en las empresas, más en la parte administrativa, solo se ven los sistemas abiertos. Las principales ventajas son supervisión y control estricto de decisiones, comunicación rápida entre el empleado y los superiores. Los superiores están obligados a delegar, o sea, a confiar. Se deben establecer políticas claras. Se debe seleccionar con cuidado a los subordinados. Se necesita administradores de una alta calidad. En cuanto a las desventajas, tenemos distancia excesiva entre el nivel inferior y el superior, peligro que los superiores pierdan el control, muchos niveles de administración, altos costos debido a los altos niveles. Para Ludwig von, la teoría de sistemas era como el reflejo a través de los análisis y totalidades de la interacción interna de sus partes, como una herramienta poderosa que permite la explicación de diferentes fenómenos de la realidad. Esta teoría nos sirve para poder crear herramientas porque no solo se usa en la biología, sino también en otras ciencias, en este caso pues en la ciencia administrativa, lo cual nos sirve para entender las partes de un sistema, es decir, que cada sistema se comprende de elementos y la teoría nos sirve pues para entender cada elemento y su función. Gracias a la creación de estas y otras se halló la solución para dicho sistema porque se conoce la parte del sistema y cómo funciona. De esta manera culminamos nuestra presentación de Teoría General de los Sistemas. Espero la hayan disfrutado. Muchas gracias.